Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta serie de videos. Les muestro primero, estos son los dos modelos que vamos a hacer del mismo vestido. Este pues es un diseño, digamos, para que viéramos el diseño de la falda corta. La niña nos envió esta foto. Y pues el vestido original del disfraz, pues que es el que están viendo al lado derecho de la pantalla, ¿no? Para que quede tal cual. Aquí están los materiales, ya los tengo. Este que estamos viendo acá, pues es como el material de base del vestido. Este es un material que es mucho más grueso que el satín, no es elástico como verán, es un material texturado por ambos lados. Y bueno, se trabaja por el lado brillante lógicamente, porque pues por este también tiene digamos una textura bonita, pero pues digamos que cuando uno compra esos materiales que son como calandrados, tiene la intención de trabajar el lado brillante. Este material se llama peau de soie, en algunos almacenes lo llaman raso de novia, y bueno, pues tiene esa virtud de que es un satín, pero no es un satín tan delgado, y entonces cosas muy estructuradas como este vestido que vamos a hacer, que tiene muchos cortes y pinzas, pues va a quedar muy bonito pues en esta tela, porque no vamos a tener problemas de que se recoja, por ejemplo, en la línea de la costura, y va a soportar pues muy bien el tapavarilla y luego el embarillado que vayamos a colocar. Entonces de este compramos 1,5 metros, pues verán que vamos a hacer de aquí el corpiño, una falda rotonda corta y bueno, eso es todo. Entonces pues realmente vestido lo vamos a forrar con este material, digamos que no es mi más favorito, este es un material muy delgado que se llama Brioni, si ustedes miran pues es medio transparente. Hay Brioni aquí en Colombia, ¿no? Hay Brioni nacional, que lo fabrican pues las textileras que quedan nacionales, y hay uno que es importado, ¿no? El importado es un poco de menor calidad, entonces de pronto si les ofrecen este Brioni en unos precios digamos muy económicos, hay que sospechar, ¿no? Porque pues no todo es bueno, y estos que son económicos tienden a irse por las costuras. Entonces un vestido tan ajustado al cuerpo pues sería bien difícil de hacer o de forrar más bien en esta tela, porque pues digamos que va a durar para la primera postura. De tenemos un tul que se llama tul ilusión. Este tul tiene una particularidad, y es que viene en un ancho de 2,40 centímetros. Entonces cuando yo quiero sacar como cosas muy frondosas, muy rizadas, pues este es el perfecto. Aquí tiene como no sé qué, como un pedazo de lana pegado, pero bueno, finalmente este es el tul. Tiene otra ventaja grande y me parece linda, y es que tiene como un brillo la superficie, ¿no? No es opaco, y entonces eso hace que cualquier falda se vea pues como mucho más vistosa. Es supremamente económico. Aquí en Colombia se consigue más o menos sobre los 12.000 pesos, que serían como $3 el metro de 2,40. Pero acuérdense de lo que hablamos en el video de las faldas rotondas. Siempre que yo quiera hacer una falda rotonda, tengo que tener el mismo largo que el mismo ancho. O sea que si yo quiero hacer una falda circular con esta tela, debo comprar por lo mínimo 2,40 metros. Para ahora nosotros acá compramos 12 metros de tul ilusión. Y como el vestido tiene como unos brillitos debajo, si ustedes miran la película en el momento del vals, cuando ella baila, se ve que la tela por debajo tiene como una falda que da unos visos. Sería más o menos como esto. Entonces nos compramos esta organza, que es una organza tornasolada, pues la señora del almacén muy querida, porque ella también seguramente ha asesorado a muchas señoras que han hecho este mismo vestido. Entonces nos sacó la precisa, ¿no? Ya mirando sobre el video, resulta que la tela da los mismos visos como verdes, tornasol y lilas. Y entonces de esta compramos 6 metros. Uno de los encargos especiales fue que no le hiciéramos esa crinolina rígida, porque siente ella que no la deja como moverse libremente dentro del vestido. Y sí es cierto que cuando uno se sienta con un embarillado, como con una falda tan rígida, pues la falda se levanta, o sea, es bien incómodo el tema, porque no se puede sino estar de pie. Sin embargo, compramos que es un tul que se llama tul de levante, que es un poco más rígido que el anterior,
Pero pues digamos que en atención a que no se puede colocar nada muy rígido, pues este tiene su docilidad, digamos, es más bien suave, pero sí levanta un poco más el volumen de la falda. Entonces pues sí vamos a lograr con esto, esperamos, el efecto que se quiere. Entonces ahí están todos los materiales, son 12 metros de tul ilusión, de este compramos 6 metros de tul de levante, de este organza tornasolada compramos también 6 metros, de esta de soie compramos, creo que son 2 metros los que hay acá, y de este que es el Brioni del forro, pues compramos 1,5 metros porque pues solamente vamos a forrar pues el corpiño y la falda rotonda, y el forro pues sabrán ustedes que es un poco más corto. Entonces ahí está todo, vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces aquí ya tengo las piezas del corpiño. Ustedes verán que aquí hay una especie de corrección en la línea, porque habíamos visto ayer que este largo con respecto de este largo no nos daba, entonces colocamos un pedazo de papel con cinta, verán aquí, y volvimos a colocar la regla que utilizamos para rectificar el trazo, y que estas dos distancias, la que va de aquí a acá y la que va de aquí a acá, coincidan, ¿no? Que no me toque después pensar en que me quede un pedacito más corto y me toca empezar como a mordisquearle a la forma, porque entonces pues ya empiezo a dañar el molde. Lo otro es que a todo alrededor del molde dejé 1 centímetro de costura, como ustedes verán aquí, solo en la parte de abajo no, igual acá, fíjense. Y aquí esto ya estaba medido con costura, ya digamos que por aquí podía pasar fácilmente la costura sin que quedara chiquito el vestido. Lo que pasa es que como estas medidas se tomaron ahí como a distancia, entonces es bueno tener como un margen mayor por si hay que hacerle ajustes, ¿no? Porque a veces queda pequeño y como que no hay para dónde coger. O sea que la fabricación, la confección, tendrá que tener en este costado por lo menos una pestaña de costura de 2 centímetros para que me quede pues ya a la medida. Aquí, como verán, lo que les decía ayer, me apresuré yo en cortar, y cuando doblé la pinza resulta que no me daba. Aquí entonces la doblé, le pegué un pedacito de papel, doblé y rectifiqué el molde, pues para que al final, cuando cierre esta pinza, me quede esta curva continua y no tenga yo que hacerle recortes a la pieza. Esto es viable siempre en los moldes, o sea, siempre que uno hace un molde para una pieza como esta, pues le toca estar pensando en eso. Bueno, cuando yo doble esta pinza, ¿qué va a pasar aquí, por ejemplo? Y no ya cuando usted esté cortando la tela. Porque un papel, pues ya saben ustedes, podemos colocar un pedazo de cinta adhesiva y rectificar las veces que queramos. Y en cambio ya la tela, y sobre todo una tela costosa como esta, pues ya es bien difícil reponerla, digamos. Entonces si lo corté mal, pues ya difícil. Aquí también le coloqué 1 centímetro de más para la costura, y como les digo, pues el costado va a tener 2 centímetros para que me quede suficiente espacio por si me toca de pronto modificar el tamaño del vestido ya sobre la modelo. Entonces, primera parte del corte pues será colocar las piezas del corpiño y cortar. Bueno, y aquí pues está el trazo ya de lo que va a ser la falda rotonda, la que se ve en el vestido más corto. Fíjense que pues aquí lo que yo hice fue el ancho de la tela. La falda tiene un largo de 52, entonces yo dije, bueno, como esto va rizado en la cintura, que me dé los 52, realmente son 49, pero entonces yo dejo siempre 1 centímetro o 2 más, por si hay que emparejar o hacer dobladillos o algo así. Entonces, que me dé los 52 centímetros, y ya lo que sobre hacia arriba pues será para lo que dé, digamos, para rizar la falda. Aquí yo tengo marcado esta pieza está doblada en 8 partes, como hablamos en los videos anteriores. Entonces yo doblé la tela por la mitad, luego por la mitad, y luego hice pues este cono, ¿no? Entonces se ve así. Y así ya es muy grueso cortar. A mí no me gusta mucho cortar por pedazos porque las costuras me parecen malucas y no siempre se pueden disimular bien. Entonces yo, cuando son este tipo de faldas, yo prefiero que me salgan enterizas. Entonces por eso doblo así.
Y tengo aquí pues una maquinita de corte, entonces parece un poco raro que uno tenga que cortar una tela de estas con una máquina de corte industrial, pero yo siento que es la forma menos, en la que menos se manipula la tela, y como sabrán ustedes, las faldas circulares por lo general se descuadran, ¿no? Empiezan a aparecer como colas, que después son complicadísimas de cuadrar, porque pues ya una falda circular cuando se corta ya es difícil, ¿no? Volver a como a que los bordes me queden todos juntos. Entonces yo corto con esta. Ya está. Vamos a cortar la parte de abajo. Listo, o sea que si ustedes tienen una maquinita de estas también no duden en usarla. Aquí lo que voy a hacer es hacerle una pequeña abertura, ya cuando tenga que pasar la cremallera, le hago como una especie de pinza y la abertura de la cremallera pues para que me quede pues ahí esa pestaña, y el resto de la falda hasta el final va a quedar enteriza, ¿no? Solamente voy a hacer aquí este corte. Bueno, listo. Entonces, como ya cortamos nuestra falda extra, voy a hacer el corpiño doble de la misma tela, digamos la misma tela de afuera por dentro. Con eso pues digamos que me soporta cualquier cosa que yo le quiera colocar. Entonces fíjense que tengo 2 piezas del delantero, tengo 4 piezas de los costados y tengo también 4 piezas de la espalda. Eso ya es digamos el corpiño con su respectivo forro. Está la falda, y con toda esta tela que me sobró voy a hacer las aleticas que les mencioné para el acordonado de la espalda, y también la cintura de la falda frondosa, para que quede con la misma forma, digamos con esta formita de la parte de abajo del corpiño, de tal forma que cuando ella se la coloque pues no se note la diferencia, o sea, parezca digamos que como que si fuera el vestido continuo con su falda larguísima. Y el forro de la falda pues sí lo vamos a hacer en brioni. Digamos que aquí lo que hice fue con el molde de la falda de afuera, entonces aquí ya marqué la parte de arriba, y esta pues es el borde del molde de la parte de abajo, pero como tiene que quedar el forro un poco más corto, entonces yo le quité 4 centímetros de aquí a acá para que no se vaya a salir el forro. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer para confeccionar nuestro vestido pues es coser las piezas del corpiño. Aquí, como ustedes verán, yo pasé a los moldes que son los de la espalda el dibujo de la pinza pues con el molde de papel. Por acá lo tengo. Entonces es pues marcar exactamente donde va cada línea. Aquí tengo yo el que corresponde a este lado, es porque acuérdense que la espalda la hicimos enteriza, y entonces vamos a hacer solo una pinza pues para darle forma. Entonces exactamente la misma forma que está aquí está la línea de cintura, aquí está la línea de cintura, para que quede bien. Y las piezas del centro, que yo las tengo acá también, aquí tengo las piezas centrales y tengo las piezas laterales. Entonces miren que estas piezas tienen como un piquetico ahí, esta de acá, donde debe coincidir para que dé la forma del busto, ¿no? Entonces cuando yo esté cosiendo tengo que hacer que estos piqueticos me coincidan para que la forma del busto me quede correctamente. Entonces vamos a coser. Primero, esta es la parte central del corpiño, parte frontal, el centro. Fíjense que aquí ya cosí y planché abiertas las costuras para poder que me diera la curva del busto. Entonces yo, además de los piqueticos que ya habíamos mencionado, le hice como unos cortes para que al mirarla por el derecho pues fíjense que ahí se ve como el embolse del busto, donde va a ir alojado el busto. Entonces ese sería el centro, y aquí pues ya está el corpiño completo, que es al que le voy a pegar las varillas, pues los sesgos para colocar las varillas de plástico, que son las que le van a dar estructura a este corpiño. Entonces en principio voy a colocar varilla aquí, que es el centro, digamos la pinza de la espalda, este que es el costado, y una varillita aquí. Entonces para eso pues voy a utilizar este insumo que se llama sesgo tapavarilla. Es como una especie de tubito, si ustedes miran, como un tubo de tela que va forrado pues con una tela un poco más rígida. Aquí se ve ya, ahí está.
y por fuera pues se siente como afelpado. Es el mismo tapavarilla que colocan en los arcos inferiores de los brasieres. Entonces lo vamos a colocar. Yo lo voy a colocar de tal forma que solo una costura se vea por fuera, ¿no? Entonces para eso, a ver si puedo acercar aquí, ya. Voy a colocar esta pestaña, la dejo como por fuera de todo, ¿no? La saco ahí. Igual podría ser, esto es una pinza, pero podría ser una de estas pestañas de costura. En ese caso, pues se levanta esta pestaña, se deja libre, se coloca directamente sobre la máquina y se cose el sesgo bien pegadito aquí a la costura, que quede bien cerquitica. Fíjense que ahí se ven las dos costuras, pero no se ve nada por fuera, ¿no? Entonces habrá dos costuras sí asegurando el sesgo, pero una se va a ver internamente y la otra sí se va a ver pegada pues a la tela de afuera. Listo, entonces ya terminé de colocar mi sesgo. Como les había contado, pues esta costura que está aquí cerca de la costura de cierre no se va a ver desde afuera, pero esta sí. Entonces miren cómo queda por este lado. A ver, aquí así queda. Entonces empieza a ver sí que hay un elemento de refuerzo, pero no se ve sino una sola costurita al lado de la costura principal, pues que es la del cierre de las piezas. Entonces, como yo voy a colocar las varillas desde abajo, le voy a pasar una costurita acá para que, digamos, establecer como un tope. Esa costurita debe estar 1 centímetro abajo, porque recuerde que esto va pegado con su forro y entonces hay que dejar un margen para coser, incluso cuando ya hayamos colocado la varilla. Bueno, aquí ya voy terminando de colocar las varillitas. Como verán, ya tengo todo emvarillado. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es una varilla, esta varilla del plástico. Y bueno, pues se inserta aquí y se lleva pues hasta este tope. Aquí le hice pues como unas costuras para que sirvan de tope. Y se deja 1 centímetro o 1,5 centímetros aquí abajo para poder, después de terminar la inserción, coser acá. Entonces así más o menos están todas, fíjense, y cuando ya vaya a colocar la falda, pues la costura va a pasar por aquí y entonces no tengo riesgo de partir la aguja. Bueno, este es el pedazo que voy a utilizar para la estola. Como ustedes verán, pues es una franja de todo el ancho de la tela. Recuerden que habíamos dicho que la tela tiene más de 2 metros de ancha. Les voy a confirmar acá, tiene casi 3 metros de ancha. Y entonces lo que vamos a hacer es sacar todo el ancho de la tela por 60 centímetros. 60 centímetros acá. Lo mismo pues a todo lo largo de la franja. ¿Con qué objetivo? Lo que yo voy a hacer acá es doblar este extremo y coser aquí. Y también doblar este extremo y coser aquí. O sea que estos dos extremos cosidos, pues ya cuando les dé la vuelta, van a ser la parte de atrás de la estola. Y esto acá, voy a encontrar un centro. Ya después de haber cosido allí, voy a encontrar el centro. Y este centro es lo que voy a colocar al centro del escote. Entonces voy a coser de aquí hasta la pinza, de aquí hasta la pinza. Y luego pues entonces ya resuelvo cómo hacer para que esto ya me quede encauchado y esta parte de atrás pegada pues a la parte de atrás del vestido. Entonces aquí ya, como verán, pegué esta orilla, como decíamos acá. Este es el centro del escote, miremoslo bien. Centro del escote y cosí hasta donde está la pinza. Aquí, pues como decíamos, esta estola se pegó aquí al corte, o sea que si ven ustedes esta costura, pues está las dos orillas visibles, pero de aquí en adelante entonces lo saqué aquí por este lado como una manga, dejé un huequito acá, lo saqué, lo cosí por dentro y fíjense que le puse como una tira de hilo caucho para que impida que la manga se le caiga. Y por ese huequito que quedaba pues al corte, lo volví a sacar y cosí esto a la parte de atrás. Entonces eso mismo hice por este lado para que me quede ya la estola pegada al traje. Ya midiéndoselo al maniquí, pues esto queda así y ya ustedes verán pues que lo otro será colocar las mariposas. Acá recuerden que en el centro del escote pues va un gran rizado que queda algo así y queda cubriendo parte del busto, ¿no? Pero entonces ya sobre el maniquí pues es mucho más sencillo organizarlo. O sea que por el principio lo que hay que hacer es pegar al centro del escote, entalegar esto y encaucharlo
y dejar un pedacito para la parte de atrás. Eso sería como la forma de colocar esta estola por alto. Para la cordonera, hicimos la parte de atrás, dejamos 3 centímetros para colocar cremallera, que 3 centímetros es como el margen mínimo para colocar una cremallera. En este caso, le retiro esos 3 centímetros o 4 para que digamos la cordonera me quede desde más atrás y reemplazo esta pieza que le quité acá por una pieza que tenga 2 centímetros de más, o sea, más o menos esto así. Para hacer las orejitas de la cordonera, entonces utilizamos esta cinta, que es una cinta de raso delgadita, de la misma que utilizan para peinar trenzas con las niñas, y yo la utilizo doble, porque cuando uno tiene ese tipo de cordoneras en la espalda, como que ala con mucha energía, y a veces estas cintas tienen la desventaja de que se empiezan a correr los hilos, y las coso. Eso me da pues que todas me vayan a quedar del mismo tamaño, entonces las voy a ir colocando aquí, a una distancia que más o menos pueden ser 4 centímetros, digamos que yo coloco aquí mis orejitas, las voy colocando. Si ustedes quieren las pueden asegurar a la tela antes de pasar, de colocar pues esta pieza, para que no se corran, ¿no? Porque ya uno pues de pronto cuando empiece a coser aquí encima pues ya no ve, entonces es mejor asegurarlas a la tela de abajo, y a esta tela es bueno colocarle también un pedazo de entretela. Pues esta tela yo les había contado que es muy firme, que es de muy buena calidad, pero como esto tiene que hacer fuercita, entonces es bueno colocarle entretela, coser y cuando ya se cosa, reforzar la costura. Entonces aquí ya pues como ustedes ven están colocadas las cinticas, las colocamos así como les estaba contando, primero sobre la tela, luego esta pieza y luego una costura de refuerzo para que las cinticas no se me arranquen cuando... A partir de este margen de 3 centímetros que me queda acá es que voy a colocar una cremallera. Eso quiere decir ajustar desde arriba de la espalda, ir ajustando la cintura hasta que llegue abajo, pues para que le dé una forma mucho mejor el vestido. Listo, ya pegué aquí, entonces pues mirarán que está únicamente unido como del borde de arriba, ahí está. Aquí está pues ya la forma del busto, y terminada la costura le hice como unos cortes, sobre todo donde hay curva, para que dé bien la forma, ¿no? Estos cortes de acá de la tela que pareciera a veces que no sirven para nada, pero cuando uno no los hace empiezan a quedar como templadas las formas, ¿no? Sobre todo las curvas empiezan a no dar la forma. En el caso de que ustedes quieran con las varillas, pues la cordonera tiene que estar obligatoriamente en este frente, pero si yo lo quiero completamente liso, pues entonces con la cordonera va a estar en este frente. Yo no quiero que se me vea ese embarillado, quiero que a la niña le quede el vestido muy lindo, muy estructurado, pero se me hace, como les decía, un poco antiestético que ese montaje de las varillas, no me gusta pues para que quede visible, y por eso no lo dejo a la... Bueno, aquí está ya mi clienta con su vestido puesto. Ya empiezo como a hacerle el drapeado que va aquí, fíjense, y ya empieza a cambiar un poco la vista de esta estola, que parece como una tira de tela muy sencilla. Entonces voy a hacerle algunos pliegues, algunos recogidos, y les cuento. Bueno, entonces miremos, aquí yo le hice como unos 4 puntadas más o menos, pues esto aquí estoy utilizando gancho de nodriza porque pues para más rápido, pero la idea es aquí irle haciendo como una especie de pellizcos, digamos, en la tela, para que dé como ondas diferentes. Les decía yo hace un rato que lo muy interesante es que como hay un velo por dentro, se ve tiene como una especie de riqueza formal adicional, porque la transparencia hace pues que se vea como con más movimiento en la estola, ¿no? Esto pues recuerden que va así más o menos como a la mitad del brazo, bajito del hombro, yo aquí lo estoy colocando en el hombro, pues para que se aprecie un poco más lo que se hizo, ¿no? Entonces yo hice unas puntadas, y sobre esas puntadas pues tendremos que colocar en las mariposas que van a adornar. Este final también lo coloqué con gancho de nodriza por ahora, pero la idea es que este ancho de la estola podamos colocarlo hacia arriba de la espalda, que quede como un poquitico más elevadito, y hacerle una especie de prenses, y que nada de esto interfiera, por ejemplo, con los amarres de la cordonera. Por eso primero la cordonera, para poder asegurar esto en un punto donde sea cómodo, para darle pues la forma a la estola. Entonces ahí esto es más o menos el trabajo, digamos, preliminar. Algunas puntadas de estas son provisionales,
pero pues digamos que con el fin de saber más o menos en qué punto deben quedar ubicadas las mariposas, pues es bueno hacer como un ensayo primero y encontrar como la mejor forma antes de pegar.